Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes, buenos días, las horas que sea que ustedes estén conectados a este club de lectura que producimos entre libros y bibliotecas y entrepiso.cl. Estamos aquí hoy con un tremendo invitado, pero está mi partner ahí, que es don José Gabriel Alemparte, para que lo presente desde ya. Adelante, desde el estudio 3, don José Gabriel. Sí, estamos acá, bueno, todos enclaustrados, así que bueno, buenas tardes, o buenas noches o buenos días a todos los que nos están escuchando. Waldo, muy buenos días. Hoy día tenemos un tremendísimo invitado, un hombre multifacético, diría yo. Al leer su biografía, yo no le conocía tantas facetas y tantos vericuetos, lo que lo hace un tipo muy interesante. Este no es un economista clásico, me he dado cuenta, es un economista que tiene algunas características interesantes. Con nosotros está Guillermo Larraín Río, economista, académico, investigador, consultor, político también, hoy día candidato a constituyente por el Distrito 12, fue superintendente de AFP, fue superintendente de Valores y Seguros, eh, estudió ingeniería comercial e ingeniería civil también, obtuvo un doctorado en economía en el École des Hautes Études en Social en París. Y bueno, ha tenido una larga trayectoria, es un economista, como yo decía, prolífico en materia de algunos libros, los más conocidos y algunos de sus libros más interesantes, un libro de poemas, que eso nos tendrá que contar en esta vuelta en 1980. En el 2013 publicó El otro modelo, del orden neoliberal al régimen de lo público. Estamos hablando de 2013, 6 años antes del estallido, y en breve tendremos un nuevo libro, La estabilidad del contrato social en Chile, algo que obviamente lo involucra personalmente en su candidatura a constituyente. Guillermo, un gusto tenerte, un gusto recibirte en este club de lectura y tenerte conversando sobre el libro y sobre la vida. Muchas gracias, José Gabriel, muchas gracias, Waldo. Encuentro súper interesante este programa, feliz de poder participar, me honra y ojalá que salga entretenido. Pues veamos a ver a qué nos lleva la conversación. Bueno, la conversación, como te decía antes de comenzar, es una conversación sobre el libro y sobre la vida. Tú, tú naciste acá en Santiago y viviste mucho tiempo en el campo, según lo que he podido recabar. Eh, y sobre tu familia y algunas ideas sobre tu entorno más cercano, se nota que hay un espacio importante para la cultura, para la lectura. ¿Cómo influyó eso en tus primeros años y cómo llegaste a la lectura? ¿Te acuerdas de algún episodio en específico que te haya llevado a la lectura? Y de ahí conectarlo un poco con cómo llegaste a la economía, cómo llegaste a las ciencias más exactas, pero también pasando por la poesía, lo que te hace un personaje interesante. Chuta, mira, sí, yo nací en Santiago, pero mis padres vivían en San Javier. Entonces, la verdad es que yo vine a nacer aquí a Santiago y me llevaron a San Javier inmediatamente después. Así que yo me considero sanjavierino. San Javierino, claro. Claro, mi señora, que es actriz, una vez estábamos terminando, era la jornada de cierre de cortometraje en Sanfic, y me acuerdo que estábamos ahí porque ella actuaba en una, y el último cortometraje era de un tipo de San Javier, ¿ah? Entonces estábamos en el teatro ahí en La Reina, y este tipo estaba abajo, yo estaba bien arriba, y entonces cuando terminó la presentación, la gente se iba yendo para el cóctel afuera. Entonces yo le grito, no se me había olvidado el nombre, pero le grité arriba, así con el teatro lleno, le grité San Javier. Y el tipo se dio vuelta así. O Y sea, eres San Javierino. San Javierino total, y nos abrazamos, y de ahí me dio sus datos, que den a ayudarlo para alguna de alguna película nueva, pero la verdad es que después nos agarró entre la pandemia, el estallido social, y nunca más se pudo hacer. Pero espero algún día poder retomarlo. Mira, yo no sé bien cómo llegué
al mundo de la literatura, porque mi mamá leía bastante, pero le gustaban mucho las novelas así como de medicina, ponte tú, cosas que a mí siempre me han cargado, las novelas de médicos, todas esas Pero cuestiones. están tan de moda ahora, además. Sí, están muy de moda y las series de televisión brutal, pero nunca me atrajo esa cuestión, nada. Mi papá no leía nada, no le gustaba, era un hombre de campo puro. Eh, entonces yo creo que hay algo como muy innato en mí, porque fui Mateo desde primero básico que estudié siempre mucho, me gustaba leer, eh, me gustaba, por ejemplo, yo acaparaba cuadernos. En la UP, ¿no es cierto?, que había problemas de abastecimiento. Sí. Yo compraba cuadernos, tenía 7 años, 6 Y años, esos, y esos agarraba cuadernos con hoja verde, ¿o no? con hoja verde, esos que eran como de ciencias naturales, que tenían la parte Sí. blanca arriba y con Blanca raya arriba abajo. y abajo, sí. Sí. Bueno. O José cuadernos Gabriel de no sabe de caligrafía, eso. ponte tú. José Gabriel no sabe de eso, pero nosotros No, yo podemos nací ilustrarlo. después de eso, yo nací después de eso. Entonces yo gastaba mi mesada en comprar cuadernos, iba ahí a San Javier, a la calle Arturo Prat, había una librería que había una señora que me conocía y me daba me guardaba cuadernos, yo tenía un montón de cuadernos, nunca me faltaron cuadernos para escribir. Eso me gustó mucho y recuerdo algunos libros, por ejemplo, que me marcaron mucho, por ejemplo, el juego Los Avalorios de Hermann Hesse. No sé si lo leyeron. No, yo Siempre me... leí Siddhartha, siempre era Siddhartha. Siddhartha. Uno Sí. partía con Siddhartha, era No, claro, este era como y Damián, pero este y juego de los valores Damián. era un libro muy gordo que tenía una cosa que a mí me encantaba, que este juego de los valores era un juego como en búsqueda de la sabiduría, que ocurría en una montaña, en Suiza, en algún lugar perdido, que no se sabe cuál es, como la ciudad de los Césares, más o menos, un lugar perdido. Pero acá no había riqueza, lo que había era un montón de personas que jugaban a este juego para tratar de descubrir la sabiduría. Y me acuerdo que me encantó ese libro y era eterno, largo, no terminaba nunca. Me encantan esos libros. Un libro bueno que ojalá sea muy largo. Por ejemplo, un libro que me encanta y que es bien controvertido, ¿eh? Pero que tiene esa característica que es muy largo y es muy bueno y para los economistas es como la novela, es este de acá. Estamos en La Rebelión de Atlas. De Atlas. La rebelión de Atlas de Ayn Rand. ¿Ya? Este no lo han leído. Mira, No. este tiene No. 1000 y tantas páginas. ¿Eh? Este es súper interesante porque esta es la escritora, es como el equivalente en novela de lo que es Hayek en filosofía política. Esta es la autora Ok. neoliberal por excelencia. Y está muy bien, es súper entretenido este libro. ¿Eh? Y tiene 3 libros ella. Los leí los 3. Y este en particular es muy interesante porque muestra un poco caricaturalmente, pero muestra bien un poco la degradación que a veces puede producir la intervención del Estado en las decisiones de las personas. Es muy entretenido. Es un libro famoso entre ese público. El público libertario norteamericano la adora. Ya. Entonces sí, Oye, Oye, Guillermo, eso te quería preguntar, Sí. porque reviso tu biografía y da la sensación de que tú eres como, estos son los prejuicios que uno tiene, ¿no? Pero es bueno definirse, o no sé si definirse, pero al menos saber desde dónde uno se para. Tú eres una suerte como de social cristiano, pero al mismo tiempo liberal, diría yo. Un liberal más bien de izquierda. Yo lo definiría de esa manera, o la definición es equivocada. yo me considero bien liberal, pero de ese liberalismo que cree que el liberalismo tiene que ser para todos, no solo para algunos, y lo que pasa es que para que sea para todos tienes que tener un Estado que genere condiciones para que la libertad pueda ser efectivamente ejercida por la mayor cantidad de personas. Y eso, por supuesto, implica cercenar ciertas libertades, o afectarlas al menos, pero que son libertades como de segundo orden de importancia, creo yo. Por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, hay gente que identifica el cobro de impuestos con una forma de robo, ¿no es cierto? Con una forma de extracción de algo que es muy propio de cada persona. Y yo creo que si eso es necesario para poder generar más libertad entre quienes reciben
beneficios del aparato público en materia de educación, en materia de salud, todos esos derechos sociales importantes. No veo cómo equivocarse en la elección. ¿Ah? Creo que efectivamente hay una afectación a la libertad de la persona porque le estás quitando una parte de su salario, pero en la práctica estás beneficiando tanto más a otra gente que recibe esto otro, que me parece que en ese sentido, sí, una suerte liberal, social cristiano de izquierda, sí. Sí. Okay. Guillermo, yo te quiero... Sí, dale Sí, igual. sabes que es que somos contemporáneos con Guillermo, entonces yo no sé si lo que voy a decir te hace sentido a ti, pero por ejemplo, yo creo que de alguna manera, sin ser economista, sin tener ninguna formación más allá de la formación básica que a uno le dan en la universidad sobre algunos principios de economía, a mí me pareció que mi generación era un grupo, o sea, estábamos frecuentemente bombardeados por mucha información sobre economía en general, Sí. que quizás las generaciones antiguas no tuvieron de la manera en como la tuvimos nosotros, que había, digamos, en las noticias que había, no sé, te confieso, 15, 16, 18 años leyendo el cuerpo del Mercurio. Entonces, cosas que hoy día un cabro joven no lo haría, digamos, No lo haría. pero era porque muchas veces ahí se colaba algún debate ideológico que en las otras partes del Mercurio no se colaba. Y porque había una conexión más directa con el mundo, porque tenía que ver con mercado, y por lo tanto había otra información que no pasaba en las otras partes del diario. Pero Sí. te da esa impresión, yo sé que para ti es difícil porque estás metido todo el tiempo en la lógica, digamos, de hacer clases, de investigar y de estar siempre pensando en términos, pero yo tengo la sensación de que en nosotros quedó muy marcado eso de que hay conceptos básicos de economía que manejamos todos de una manera muy, muy cotidiana, Natural. diría yo, y Sí. eso no se dio para las generaciones anteriores. Claro, es interesante eso porque en realidad cada generación está marcada por cosas que le ocurren, ¿no es cierto? A nosotros nos tocó, yo para la Unión Popular tenía entre 6 y 9 años, y Tenías además 9, no, tenías 8 años. del 64 no, partí a los 6 y terminé a los 9. Pero yo vivía en un barrio, yo vivía en Providencia en esa época, y era un barrio bien curioso porque en el edificio mío vivía, eran 3 pisos, entonces yo vivía en el primer piso. En el segundo piso vivía Carlos Altamirano padre, el papá de Carlos Altamirano, ¿no? Entonces Carlos Altamirano hijo venía con regularidad a ver a su papá. De hecho, su papá estacionaba su auto en el garage de mi edificio. Nosotros estábamos en el primer piso y teníamos garage, entonces él estacionaba su auto en mi patio. Entonces yo lo veía siempre, para mí era el tío Carlos, era el tío Carlos, la tía Sarita, que era la mamá de Carlos Altamirano, la tía Sarita, amiga de mi abuela. Y Carlos Altamirano una vez nos llevó a visitar una casa que tenía en alguna parte no sé, por Lo Barnechea, por el Arrayán, gente como familiar. Arriba de él vivía el comandante en jefe Lafach, que hasta el día de hoy, bueno, ya murió, pero para mí era el tío Carlos Guerrati. El tío Carlos Guerrati, que fue comandante en jefe Lafach, era también el tío. La Loreto, que era su hija, me cuidaba, porque nosotros éramos más chicos, cosas como esas. Sí. Al frente vivía Pascal Allende. Entonces era Estaba un barrio, graneado el barrio, ¿ah? estaba súper graneado. Entonces, por ejemplo, con uno de los hijos no sé si era hijo o sobrino, porque vivía como un grupo de la familia Pascal Allende vivían ahí. Pero con uno de ellos, me acuerdo que tuvimos una discusión muy áspera sobre la Escuela Nacional Unificada. Entonces yo estaba, no me habían dejado salir, entonces yo estaba del lado de acá de la reja, y este gallo estaba con su bicicleta al lado de afuera de la casa, y nosotros discutíamos de la Escuela Nacional Unificada sin saber bien qué es lo que era. Pero teníamos 7, 8 años y era un periodo muy interesante. Y respecto de una pregunta que hizo José Gabriel recién, ¿por qué estudié economía? Fíjate que la historia de mi papá es un poco como la historia, resume bien un poquito como la historia en cierta forma, la historia de Chile. Mi papá terminó el octavo básico en el Blanco Encalada en Talca, Liceo Blanco Encalada en Talca, y resulta que era disléxico, ¿eh? Entonces lo mandaron para que se fuera al campo, porque los disléxicos en esa época se pensaban que eran medios tontos, que no podían.
Entonces mi papá se fue para allá y no terminó octavo básico. Mi papá no terminó octavo básico. Y se fue al campo, y bueno, y era un campo relativamente grande, entonces vivía bien, y era bueno para el caballo, bueno para los combos, entonces era un tipo bien, bien popular, ¿no? Eh, y después, durante la Unidad Popular, le fue súper bien, porque invirtió bueno, el fondo se vendió a todo esto con la reforma agraria, y él invirtió esa plata en una fábrica en Santiago de jugos, que le fue súper bien porque la Coca-Cola estaba en paro, entonces todo el mercado de Santiago era básicamente Todo el mundo se abastecía de jugo. de jugos. Jugos bestseller se llama. Oye, pero lo que te quiero decir es que él después lo pasó pésimo. Lo pasó pésimo porque la fábrica abrió la Coca-Cola, después del golpe abrió la Coca-Cola, la fábrica quebró al poco andar, y ahí quedó sin nada, porque el ahorro que le quedaba se lo comió la inflación. Entonces, el año 77 ya estaba básicamente en la calle, y yo vivía con mi abuela. ¿Ah? Yo vivía con mi abuela. ¿Y por qué estudié economía? Yo creo, francamente, porque vi la desesperación del desempleo y la pobreza. Yo creo que lo viví de cerca esa cuestión. O sea, yo vi a mi papá pero errar buscando trabajo. En esa época además no había, porque había toda una reestructuración económica en Chile muy importante. Vi como muchos amigos le dan la espalda porque ya no tenía la plata que alguna vez tuvo. Entonces yo creo que estudié, y esto cuando se lo dije para su funeral, ¿no? Para su funeral mis palabras fueron precisamente esas. Yo creo que yo me estudié economía por el problema del desempleo que él vivió, ¿no? Y el problema de los límites de pobreza a los cuales él vivió. Yo viví mucho tiempo, como decía, con mi abuela, después vivíamos en Padre Hurtado, en una parcela que arrendábamos. Entonces, yo creo que hay algo de eso, por qué estudié economía y por qué me apasiona tanto, y por qué el problema del desempleo me genera angustia. La verdad que me genera angustia el desempleo como fenómeno. Y Guillermo, desde el punto de vista de tu formación, tú eres economista, ingeniero civil de la Católica, en una época donde eso tenía claramente un trasfondo ideológico importante cuando uno estudiaba ahí, o debía tenerlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, tu paso por Francia y no por Estados Unidos, que era como el derrotero clásico del economista neoliberal, te llevó a un cambio más profundo, porque hemos conversado con algunos, siempre cuando uno conversa con economistas que han pasado por Francia, la mirada es muy distinta a esta mirada de la escuela propia de Chicago, digamos, ¿no? Que es como el modelo clásico que uno alcanza a ver, ¿no? ¿Te marcó Francia como un elemento cultural, político, económico importante en tu paso por allá? Viviste harto tiempo en Francia, además, 4 años y medio, ¿no? Sí. Yo digo 5 años porque me gustó tanto que me gusta aproximarlo a 5. Entonces, oye, sí, me marcó mucho. Me marcó mucho porque, bueno, yo estaba en el Verbo Divino, ¿eh? Entonces, como era muy buen alumno, estuve becado siempre. A mi hermano lo tuvieron que sacar, pero yo me quedé. Y, y bueno, me fue bien y toda la cuestión. Pero eh, la verdad es que yo vivía en una especie de burbuja, porque a pesar de que como familia nos había ido mal, mis papás eran muy de derecha. Entonces, cuando yo salí del colegio, salí desde una burbuja muy de derecha. Mis compañeros de curso hasta el día de hoy son muy de derecha. El colegio en general muy de derecha. Vivíamos al frente de la casa de Pinochet, así Sí, que sí. al menos los días lunes era tradicional oír una, no sé, una música así, un orfeón militar que le daba honores. Yo crecí un poco en ese mundo. Entonces, cuando salí a la universidad, en ingeniería me eligieron, bueno, me designaron, porque no me elegían, me designaron vocal de cultura del centro de alumnos de ingeniería, que era efectivamente gremialista. Y entonces me puse a organizar unos debates políticos. Esto era el año 83, ¿no? Entonces, claro, había una cierta apertura. ¿Se acuerda? Estaba Sergio Nofre Jarpa, que lo habían nombrado ministro de Interior. Entonces había una cierta apertura a la dictadura, al debate, y yo lo aproveché y empecé a organizar estas cuestiones. Después supimos que el gallo que vendía los hot dogs en el patio de ingeniería era sapo. No, nos estaban mintiendo, no sabíamos en esa época. Pero organizábamos estos debates. Y una vez me invité, me acuerdo, a Tomás Puig, que en esa época era un dirigente del Partido Nacional,
Así es. que no existía porque estaba todo proscrito, pero él se podía mover con cierta libertad, entonces nos fue a dar una charla y éramos re pocas personas en la sala, éramos 6, 7 personas, y después que terminó la charla, este tipo me ofreció llevarme al centro, pues yo venía a Providencia, a la casa de mi abuela, y entonces que claro, y él me dejó frente al Banco de Chile, más o menos huérfanos con Ahumada o Moneda, no me acuerdo, una de esas dos calles. Y entonces yo iba caminando y veo a Miguel Salazar, que era el presidente de la Juventud Demócrata Cristiana, que estaba conversando frente al Banco de Chile. Estaba conversando de algo, no sé, pero yo lo identifiqué a él inmediatamente. O sea, yo ya cachaba más o menos quién era quién. Entonces me acerqué a oír nomás. No, nada distinto de oír. Y de repente, y era una conversación lo más civilizada que haya. O sea, no había ni gritos, ni pancartas. Un debate entre él y otra persona que no sé qué sería. Y de repente, los pacos cierran el paseo Ahumada tanto por huérfanos como por Moneda y hacen una especie como de rastrillo así. Y nos sacaron la cresta a todos, a todos, a todos. No le preguntaron nada a nadie, ni una cuestión. Y ahí yo era la primera vez que sufría en carne propia la represión, no la había sufrido antes. Ni tenía idea que existía, para serles bien franco. Eran como cuentos que te llegaban, pero no sé, en mi entorno como que no. Ahí yo lo vi, y me agarraron a palo, me sacaron la cresta. Llegué a mi casa todo moreteado y ahí me di cuenta que todo ese mundo que me habían pintado era falso. Y entonces ahí ¿cómo se llama? Me involucré con la democracia cristiana en esa época, en el 84, y fui candidato al centro alumno 2 veces. Perdimos en la primera, pero por 6 votos. La segunda por un poco más, pero dimos la pelea bastante buena. Y entonces me bajó, quizás por mis profesores, a pesar de que tengo mucho cariño por mis profesores, ¿eh? Yo me encuentro con uno en un supermercado acá donde voy, me encuentro con Fernando Osa hasta el día de hoy, lo saludo, lo respeto mucho. Con Rolf Lüders, por ejemplo, lo respeto mucho, le tengo mucho aprecio a Rolf. Pero me bajó una especie como de resquemor respecto de lo que me enseñaban. Dudaba todo, no creía mucho lo que me enseñaban. Entonces, para mí cuando terminé, yo quería ir a cualquier parte salvo a Estados Unidos. Y fue como... Y entonces pasó justo un profesor de la facultad, de la escuela francesa, ofreciendo becas el año 90, justo después del retorno a la democracia, y me lo ofrecieron y partí para allá sin conocer bien qué es lo que era. Vittorio Corvo, por ejemplo, me Sí, recomendó ir. ya. Me recomendó ir. Y la verdad es que nos encantó y nos volvimos, nos rayamos, y hasta el día de hoy yo estoy metido en cosas. Yo soy, por ejemplo, vicepresidente de la Alianza Francesa hoy día en Chile. O sea, me involucré mucho con el tema francés y aquí lo tengo bien en el El corazón. colegio de este humilde servidor, ¿eh? Por si acaso, solo voy Ah, a tú eres tirar el... exalumno. Y yo soy Ah, exalumno de qué Antoine de bien. Saint-Exupéry. Lleva un muy buen Exactamente, nombre, claro. además. Lleva un muy buen nombre. Exactamente. Así que, Claro, oye, claro. Guillermo, y la poesía en todo esto. Eso, buena pregunta, sí. La poesía es antes o después de esta transformación, porque es interesante esta transformación sobre la base de la duda. Me gustó mucho eso, ¿eh? Como Sí. alguien que viene de un medio, tú lo has descrito muy conservador, como un medio que claramente está ligado al campo, que está ligado a un mundo más de derecha. En algún momento duda, se gira, tiene que ver con una suerte también de, me imagino, rebeldía. Los que nacimos fíjate que los tres, aquí estamos los tres, los que nacimos en familias donde la derecha estaba presente, cercana o lejanamente, pero está ahí. A uno le enseñaban una manera de pensar y llega un momento en que uno duda, que uno gira, que uno se empieza a hacer las preguntas y que viene con la rebeldía propia a lo mejor de la adolescencia. ¿La poesía es antes o después de eso? ¿O es durante? Es durante, porque inicialmente es una poesía muy romántica. O sea, ese libro que se llama Poemías, y que quiero ver si es que lo tengo Poemía, por sí. acá. Poemías. Traté de buscar alguna copia en internet, pero no No, no, logré no, no llegar hay. ahí. No hay. ¿Y cómo se llama? Yo estoy seguro que lo tengo por acá, pero no te sabría decir dónde. Pero no, Poemía es un libro que parte de puro amor nomás, es puro romanticismo. Tiene 2 o 3 cosas así medias más políticas, pero
esto sí que no lo sabe nadie, ¿eh? Pero acá hay un segundo libro de poesía. Pero esta un es más segundo. política. Sí, sí, hay un segundo libro. Y el primero, Y ese Poemía, ¿de está, qué año ese es? está en No, Poemía es del año 87. 80. Ya. Ah, 87, Ya, pero era muy 87. joven. Sí, no, era jovencito. Y como te digo, es un libro romántico, básicamente. ¿No? Estoy tratando Y de el buscar. romanticismo era con algo en con alguna en especial. Alguien. ¿Alguien en No, especial? varias Varias. personas. Sí. Acá está en esta otra carpeta. Veo que guardas borradores en carpeta. Ahí Acá está. está. Ahí está. Este tiene unas poesías que es muy chulo porque esto es un libro que empecé a escribir en Francia, todavía, imagínate, ya 20 años esperando el libro, ¿eh? Pero es muy bonito porque creo, o sea, no sé si es bonito, pero al menos a mí me gustó la idea esta de poder mezclar el reino de la escasez, que es la economía, con el reino de la abundancia, que es la poesía. Me pareció que era una mezcla chora. Entonces, es un libro que habla básicamente de economía, pero desde la poesía. Y lo empecé a escribir eh, la primera vez que fui a Estados Unidos. Yo la primera vez que fui a Estados Unidos fui desde Francia, no desde Chile. Fui a una investigación de campo, a un trabajo que estaba haciendo. Y entonces, yendo para allá, además mi señora estaba esperando a nuestra primera hija. Entonces, como que se junta esto, que estoy viviendo en Francia ya sentado, ya con el doctorado bastante encaminado, digamos, con mi señora que quedaba sola en París con la guagua que estaba por nacer, le faltaban unos meses, y yo yendo a Estados Unidos, que era como una especie de este monstruo multiforme capitalista. Entonces, de ahí surge ese libro y en algún momento tengo que terminarlo. Yo encuentro que está bonito. Bueno, Oye, Muy bien. Guillermo, desde la narrativa francesa, pienso, tú, ¿qué es lo que lees más? ¿Lees economía, poesía, literatura? Me imagino que economía mucho por tu profesión, es sí. evidente. Uno siempre tiene una lectura que es como diaria, ¿no? Que es para estudiar, para trabajar, para hacer clases. Eh, pero en tus tiempos libres, ¿cuál es tu principal lectura? ¿En qué minuto te limpias de lo demás? ¿O no lo haces? ¿O lo incorporas como algo No, propio? lo hago poco, pero mira, ando siempre buscando novelas. Me gusta la novela latinoamericana, me encantan los autores latinoamericanos, pero, pero, pero si no me gusta al inicio, lo dejo. No, No. me da lata perder el tiempo con. Pero cuando encuentro una, por ejemplo, El hombre que amaba a los perros de Leonardo Sí. Padura, Tremendo eh, libro que hemos recomendado aquí ya varias veces. varias veces. Ese es uno de mis libros preferidos. Chucha, a ver, espérate. Oye, yo voy Yo, a... lo tengo, yo tengo por aquí una copia. ¿Tienes tú Chucha, el no de sé. Padura? Ahí tengo la copia. Acá yo también, ¿eh? Es una misma, ¿no? No, parece que tenemos una distinta. Mira. A ver, Tusquets. Tenemos una versión diferente. Espérate que se me cae todo aquí. Estoy teniendo un problema. Yo tengo esa. El mismo. Ah, no, claro, es otro. Tú No es tienes la la misma, edición de no, no. Se Esta Tusquets. es, parece, ¿eh? Se parece, pero no es. esta es Tusquets. Este es Sí. Tusquets, pero es Este un libro libro, maravilloso, lo terminé hace poco. Encontré este lo más libro es lindo que hay. increíble. Este libro es realmente maravilloso y lo recomiendo, pero lo recomiendo como loco. Y entonces voy como buscando así, por ejemplo, Padura, me compré el último y no me gustó, fíjate, no me logró agarrar y entonces quedó a medio camino, A medio no me mató. incompleto. Ya. Oye, Guillermo, Sí. ¿qué pasa con esos libros que... Mira, yo defiendo el derecho a leer como a no Sí, leer. Waldo lo defiende. ¿Ah? Entonces yo digo, oye, nadie puede ser obligado a leer lo que no quiere. Y efectivamente Obvio. la conexión se produce por varias cosas, porque resulta que en algún momento tenía unas expectativas muy altas por el autor, a lo mejor te dejó tan en alta el libro anterior, que cuando te encuentras con algo que empieza lento, que es difícil, no engancha a uno. A veces, qué sé yo, la temática no le llega, en fin, a veces el tiempo o es otro tiempo. Ahora en pandemia mucha gente ha revisado lo que estaba
y no estaba leyendo, dejó de leer y se ha encontrado con maravillas que A mí me ha no sabe pasado por eso. qué las abandonó. ¿Ah? Sí. Entonces, es un derecho, leer como no leer. Yo encuentro totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Pero Sí, mira, igual para volver yo creo que... No, Es que a uno le Dale, dale. enseñaron desde chico que tenía que, el libro se leía completo, no podías De terminarlo. no podías abandonar la lectura, claro, era terrible, eso era una tortura, y el Sí. libro, mira, hay libros muy buenos y libros muy malos, po. Si Hay libros para malos. Hay distinguir libros los malos, libros buenos, sí. uno tiene que leer libros malos de vez en cuando, es cierto, pero Sí, no Por también. ejemplo, de Padura hay otro que es anterior a este, que no me acuerdo cómo se llama, pero yo tampoco creo que lo tenga acá, pero que es, habla sobre este héroe cubano de la revolución, que Sí, no es Martí, sino ¿cómo que se es llama? otro. Eh, A ver, ese libro es bonito, además que es poeta el gallo también, Sí, entonces sí. me gustó bastante, sí, sí. Pero Oye, y autores latinoamericanos y los sí, chilenos, ¿qué te parece? chileno, mira, con la literatura chilena como que me pasa que no me engancha mucho. Me enganchan mucho, por ejemplo, los autores peruanos. Bryce Echeñique, Ya. no, lamento Bryce mucho que haya Echenique. tenido este problema del plagio famoso, pero Bryce Echeñique para mí es una... Ahí tengo toda esa parte de allá, es No, puro para mí Bryce Bryce Echenique. Echenique es fundamental en la vida. Yo creo que Fundamental. es fundamental y además, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo Ah, en un almuerzo. Y espérate que me voy a parar porque quiero mostrarles algo. Mire, Ya, yo una también te voy a foto debe mostrar ser, algo porque te mientras voy a hablan, decir que mientras hablan. este se saca foto con todos aquellos que No, no, son si no me famosos. saqué foto, No, si no fue foto, no fue foto. pero es No, si no terrible, es fue foto. terrible. Es un groupie, es un Mira, groupie. aquí tengo uno de los libros que, espérenme, perdonen que se me cae todo aquí. Ustedes saben ¿ya? que estamos pandémicos, así que todo puede suceder en estos momentos. Esto es un Pero desastre. A ver. aquí ya. Oh, por Dios. Bueno, aquí está uno de los libros que para mi gusto es uno de los, por lo menos a mí, uno de los que más me gustó de Bryce Echenique, que es este libro, No me esperen en abril, que no es precisamente el más conocido de que es una preciosa historia. Dicen que es como una suerte de continuación de Un mundo para Julius, su gran libro original. Bueno, y como a mí me gustó tanto, es una historia además muy interesante, es como una historia de amor que sucede en el Perú de los 50, 60 y termina hacia el Perú de los 80, tomado por Sendero Luminoso. Bueno, fui a almorzar con Bryce Echenique, que ustedes saben que es bueno para el copete, Pero como poco, por favor. pero este le pone, Oye, este le pone, Gabriel, y a la salida ya hemos le tenido que estar digo, cortando cosas de este programa, ten ya cuidado, he por tenido que favor. cortar cosas, pero Esto este es no la voy a verdad, pero cortar. esto es verdad. Sí, Pero este es verdad, y está en verdad que a la salida del almuerzo le digo, oiga, Alfredo, ¿me podría autografiar? No me esperen en abril. Obviamente lo llevé, pues, ni tonto. Y ahí me autografió. Ahora, hasta el día de hoy día no sé qué me puso. Dice una cosa así como espérate, para José Gabriel, con gratitud, pero de ahí para adelante ya no se entiende absolutamente nada. Lo que escribió estaba bajo el influjo del alcohol, lo cual me pareció, podría haber tenido incluso algunas gotas de tinto y podría haber terminado mucho mejor. Pero sí, Bryce Echenique es de los grandes. ¿Qué te ha gustado de Bryce Echenique? bueno, Un mundo para Julius, que esto yo creo Es es lo tremendo. mejor que hay Sí, en América Latina. Este libro, yo encuentro que es lo mejor lejos. sí. Bueno, y entonces este me lo leí fue el segundo que leí, porque el primero que leí fue El Tú hombre que tienes hablaba algo, los caras de Julius. Cádiz. ¿Cómo? Tú tienes algo de Julius, ¿no? Puede ser, Puede ser, quizás. ¿no? Sí, puede ser. Con esa Es maravilloso. historia. Este es mi libro de cabecera, lo tengo acá. Bueno, y también me lo autografió. Ah, ¿también está autografiado? ¿Sin Sí. tinto o con tinto? Y me lo puso, no, po. Con, ya. Ahí también. Oye, no, pero lo simpático fue que en el momento yo estaba tan rayado con este tipo que andaba buscando la vida exagerada de Martín Romaña, que en un Tremendo libro. libro. ¿Ah? ¿Lo Además leíste? de un humor fantástico. Se llama Fabuloso. lo que le pasa a uno con Bryce Echenique es que el humor de Bryce Echenique es tan salvaje que yo creo que es de los pocos autores que a mí me ha hecho, no sé si te ha pasado eso algún día, estar leyendo un libro Reír, y recagarse de reír. la risa Sí. de una escena. Y Bryce Echenique tiene esa gracia que te hace reírte a carcajada limpia. Yo me acuerdo que venía una vez de vuelta a un avión de Buenos Aires leyéndolo
y no podía parar de reírme de la escena. Era una escena tan graciosa, ya no recuerdo cuál de todos los libros, no me acuerdo si era La mudanza de Felipe Carrillo, se llamaba uno, Sí. Pero que era realmente hilarante, hilarante. Además escribe muy bien y yo le recomiendo Permiso para vivir y Permiso para sentir, que son dos libros muy bonitos de crónicas. Oye, y en vivo y en directo tienes... Espérate, pero tú estabas rayado, estábamos en eso, que no, tú estabas entonces rayado. Estaba rayado y tratando de buscar la vida que se llama Martín Romaña, y sobre ese libro, y solo sobre ese libro, hubo un conflicto editorial. Entonces no se publicó durante muchos años. La vida que se llama Martín Romaña no se publicó por alguna razón durante muchos años. Entonces había que ir a libros de viejo, y no sé por qué yo nunca fui. Y una vez fui, creo que fue en Buenos Aires, a la Feria del Libro de Buenos Aires, y entonces estoy pasando frente al pabellón cubano, una cuestión así, y estaba la vida secreta, la exagerada vida de Martín Romaña, acá, que es una edición en papel negro, justamente, o sea, papel verde, de la Casa de las Américas, ¿eh? Claro, colección La Onda, Casa de las Américas, y fui por segunda, claro, esto es de Buenos Aires, me demoré 5 años, mira, 5 años en encontrar el libro. Luego de 5 años de búsqueda. 5 años de búsqueda, claro. Entonces fui y me conseguí otra vez a Bryce Echenique y también me lo autografió. Y también dice con gratitud. Sí, ¿no? Sí, oye, y es un verdadero personaje, además. Él es eso le voy a preguntar, si acaso en vida, así en vivo, en directo, no, tenía la misma chispa que escribiendo, digamos. Yo no tuve la suerte, José Gabriel, de almorzar con él. Yo fui al final de una conferencia y ahí le pedí. Yo estuve en un almuerzo con él que me invitó Arturo Fonten, que lo conoce mucho, y la verdad es que eran carcajadas de la risa, porque además, de verdad, él reconoce que es muy bueno para el tinto chileno y para el whisky, y nunca he visto a alguien que tomara más whisky que Bryce Echenique. Es tan simpático el cuento del whisky, que él tiene es un cuento, una crónica, que yo se las recomiendo en Permiso para vivir, no Permiso para sentir, Permiso para vivir. Tiene una crónica donde Fidel Castro lo invita al yate de Fidel Castro en Cuba. Entonces a él lo habían operado hace unos días de apendicitis. Y lo que el doctor más le había dicho, usted lo único que no puede hacer es tomar. Lo único que usted no puede hacer para recuperarse es tomar. Entonces dice que se subió al yate de Fidel, y en el yate de Fidel pululaban Felipe González por un lado, Fidel por el otro, y el tercero era Gabriel García Márquez, y él. Entonces, Felipe González se trenza en una batalla ideológica con Fidel Castro, y una pelea que fue subiendo de tono, a la que arbitraba Gabriel García Márquez, y a la que a Bryce Echenique, le baja tal nivel de nervio esta pelea, y se empieza a poner tan nervioso porque a él le cargan las peleas, entonces trata de no meterse en la pelea, se empieza a poner tan nervioso que empieza a tomar whisky. Y empieza a tomar whisky, y empieza a tomar whisky, y empieza a tomar whisky, y él no sabe, y él le habían dejado una cánula como producto de la operación. Entonces dice que le empieza a salir un líquido y que no sabía si era whisky o le estaba saliendo otra cosa de los nervios. Y que todo se resolvió cuando Felipe González decidió por fin ir a tirarse un piquero desde la punta del yate. Y ahí se acabó el problema. Pero el cuento contado es tan gracioso, que de verdad da mucha risa. Yo también lo tengo autografiado, no me acordaba. Oye, pero o sea, tú lo perseguís. Eres como una verdadera calcetinera. Así como... ¿Cuál era el cuento ese, te acordás? No, Operación Socialista, creo que se llama. Voy a leerlo. Hoy día en la noche lo leo. Operación Socialista se llama. Me parece que se llama Operación Socialista, si la memoria no me falla. Oye, Guillermo, y tú hablaste de otros autores peruanos también, ¿no? Dijiste peruano y... No, Vargas Llosa me encanta, lo encuentro que es un gran... Eso lo que pasa es que lo que tiene único Bryce es su forma de escribir, es una escritura nada que ver, y un humor tan fino, tan elegante. Sí, tiene una cosa muy, muy, muy inglesa, además, Bryce Echenique. Bueno, en general, la literatura peruana es muy fina. Bueno, aparte de Vargas Llosa, a quien yo también le profeso todo tipo de parabienes, salvo en su libro Cinco Esquinas, que es un libro muy malo,
y todo lo demás me parece fantástico. Hay otros autores peruanos, yo les recomiendo a Santiago Roncagliolo. No sé si lo han leído, Sí, pero muy bueno. tiene un libro que se llama Cuatro Espadas, me parece, Waldo, sobre Abimael Guzmán y El Sendero Luminoso, que es un libro fantástico y tiene una novela que se llama La Noche de los Alfileres. De verdad, Sí, sí, es un bastante buena tremendo, también. tremendo autor peruano, hijo además de un canciller peruano bien conocido, Santiago Roncagliolo, así que se lo Sí. recomiendo de verdad. La literatura peruana es muy buena. Y también Yo les hay voy a otros, recomendar, perdón, sí, antes de que pases dale, a eso, dos cosas. Voy a hacer un solo comentario, que la élite peruana es una élite virreinal. Por eso total. ese estilo y ese sentido, y desde donde hablan en la historia, es desde ahí, desde el virreinato. ¿Ah? Miren, y Bueno, les voy a recomendar el libro de Santiago Roncayolo que se llama El amante uruguayo, que es a un ese no lo leí. tremendo libro, es un tremendo libro, es una, hay una historia respecto a que eh, un amante de, ay, ¿cómo se llama este, el escritor, el poeta Ah, sí, en la historia del español amante un poeta, del que sí me fue acuerdo, asesinado en la Guerra Civil Española? de Federico García Ah, Lorca. De García Federico Lorca. García Lorca, quien lo rescató de la fosa común en donde estaba, en donde está enterrado, y lo llevó a una propiedad, a un fondo que tiene a orillas del mar en cerca de Montevideo. Y cuenta toda esta historia de cómo se conocieron y todo, y es muy, pero está contado con un estilo maravilloso y No, también es está que Neruda, Roncagliolo de verdad escribe fantástico, muy bien. es Y un él, Ah, muy tremendo, bueno. tremendo escritor. y Neruda Yo te también está lo... dentro de los personajes ahí de esa... Es una novela que uno juega un poco con esto, porque tiene tanto antecedente, tanta investigación histórica, que al final uno juega con la ficción y la realidad. No sabemos muy bien si a veces nos está dando alguna información que es verídica o una mera interpretación, pero es muy interesante, está muy bien contado. El Oye, amante Guillermo, uruguayo, Santiago Roncayol. y otros, Vargas Llosa lo nombraste también, y otros autores latinoamericanos, ¿qué más de eso? ¿Hay No, de alguno que te autores, haya impactado mucho? o sea, no, estos que te digo, para mí, estos son los principales. Honestamente, como que veo muy selectivamente novelas, ¿ah? Y como que Ya, agarro al autor y lo sigo. Entonces, de Padura, 3 libros, ya. de Bryce Echeñique, todos los libros. Tú eres de los que sigue, tú eres de los que Sí, sigue, soy sí. como, Esos Es de somos... agarro los al gallo. Perdón, es de los economistas que leen novelas, porque hay algunos economistas que dicen que no leen novelas para no perder el Ah, tiempo. ¿Se ¿verdad? acuerdan de Hubo eso, uno que no? dijo que eran una pérdida de tiempo, que eran una pérdida de tiempo. Bueno, uno una vez también me dijo que era una pérdida de tiempo estudiar el Imperio Romano y todas esas cosas porque no se aprendía nada. Eh, Bueno, de todo hay en las profesiones, los Oye, no, abogados yo lo que tampoco. me he entretenido mucho leyendo ahora, he estado Sí, tratando, bueno, siempre, y quizás un poco mi paso por Francia tiene que ver un poco con eso, y con esa idea de buscar un enfoque más multidisciplinario a la economía. ¿Ah? Entonces, eh, siempre me interesó mucho leer historia, leer sociología, leer un poquito de ciencia política. La sociología siempre me ha fascinado bastante, es como una Oye, manera, disciplina. Guillermo, sí, sí, dale, Guillermo, yo dale, te iba a Waldo. hacer una consulta respecto al tiempo que estuviste en Francia. En Francia, las mediatecas son súper potentes y hay todo un tema. ¿Tú tuviste alguna relación con esas bibliotecas públicas que están ahí, tu familia? ¿Viste cómo se vivía eso? Yo entiendo que es una situación, digamos, una políticas públicas distinta respecto a la que tenemos en Chile. O sea, hay bibliotecas públicas por todos lados que yo no sé en qué estado estarán ahora, porque con todo esto de la Sí, claro. digitalización ya no sé en qué sirven, pero en todo caso, en mi época, en todas partes habían bibliotecas públicas. Había también, como dices tú, cineteca. Yo vivía al lado de una, porque yo vivía en un barrio muy bonito que se llama Santa Eustache, que está que es la segunda iglesia más grande de París. Está Notre Dame y después está Santa Eustache, que es una iglesia, pero increíble. Y entonces ahí hay un centro comercial que se llama Leal y ahí había la Cineteca de París, entonces ahí uno podía ir y sacar películas.
Sí, eso era bastante abierto, ¿no? Bueno, y lo otro es que, bueno, París lo que tiene es que tiene millones de salas de cine chiquititas y cada una les encanta, les encanta Hacer mostrar películas, ciclo. cada una más rara y exógena y rara que la otra, exótica. Eso era Oye, maravilloso. Por ejemplo, cuando voy a París ahora, que voy con alguna regularidad, eso de poder a las 11 de la mañana tomarte un café, leer el diario y después ir a ver una película, es una cuestión increíble. no, una cosa maravillosa. A mí lo que me impacta son siempre los jardines. Bueno, es un lugar entrañable. Yo cuando voy a Europa es obligatorio, el viaje tiene que partir por París, no puede partir por otra parte. Guillermo, mira, los últimos días, a propósito también de tu candidatura a constituyente, primero quiero preguntarte por qué decidiste ser constituyente, por qué decidiste hacer este salto. Tú eres un economista reconocido, has tenido cargos importantes, me imagino que desde el punto de vista económico esto no es precisamente el trabajo más rentable que uno puede buscar. Yo creo que nadie que esté ahí tampoco quiere, o por lo menos la mayoría no está por eso ahí. ¿Por qué quisiste dar este paso histórico y valiente también de tirarte a la calle en un distrito complejo, con comunas bien populares, a tratar de convencer de estar sentado en la constituyente? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo recuerdo que siempre el tema constitucional me ha gustado. Fíjate que yo tenía, para la Constitución del 80, yo tenía 16 años. Y debe haber sido los pocos tarados que se la leyó entera. Me la leí entera la Constitución del 80. Y no entendía mucho, y me pareció que estaba sobregirada en varias cosas, y esto sí, a pesar de que estaba en ese ambiente bien de derecha y conservador, yo se lo comenté a algunas personas que lo encontraba un poquito exagerado. Pero la leí entera, y siempre he tenido, después el curso de Derecho Constitucional que nos hacían en esa época en la Católica, también me gustaba mucho. Entonces siempre tenía una predilección por este tema, y desde que empezamos a escribir el otro modelo, que el otro modelo lo publicamos en 2013, pero en la práctica lo empezamos a escribir en 2010, justo después de la pérdida del gobierno de Bachelet. Nos empezamos a encontrar con Fernando Atria, con Javier Couso, que son dos grandes constitucionalistas, Grande. con Alfredo Joañán, que es un cientista político, sociólogo muy bueno, y José Miguel Benavente, que es un economista de primera. Empezamos a discutir qué es lo que estaba pasando, y bastante rápido la discusión convergió al problema constitucional. Entonces, desde ahí, desde el 2010 básicamente, que vengo trabajando el tema de la Constitución, los problemas que tiene. Evidentemente que Javier y Fernando eran los que en esa discusión llevaban el pandero, pero creo que nosotros contribuimos también agregándole dimensiones al problema constitucional que ellos no habían visto, y al final quedó un libro que, como dice al inicio, dice, este es un libro que se escribió a 50 dedos, ¿no? Porque la verdad es que le metimos manos todos, y fue un trabajo bien colectivo. Y entonces cuando vino el estallido social y vienen los acuerdos del 11 de noviembre, inmediatamente sentí que yo tenía que hacer algo para meterme en esa discusión. Yo ya estaba escribiendo este otro libro, La estabilidad del contrato social, la empecé a escribir en el 2015, cuando salí del gobierno de Bachelet. Empecé a escribir ese libro, y que es sobre la Constitución, pero mirada desde la economía. Y de hecho no es sobre la Constitución, sino que es sobre el contrato social. Bueno, de ahí el título, ¿no? Entonces, la verdad es que encontraba imperdonable no hacer el esfuerzo de estar ahí, ¿no? Creo entender bastante bien de qué se trata el tema. Lo he pensado mucho por muchos aristas, y bueno, siempre desde la humildad del economista que se está metiendo en un terreno que es ajeno, ¿no es cierto? Porque los economistas se Sí, han dedicado poco a esto. pero más allá de lo ajeno, no ajeno, porque de verdad, Es de todo. yo creo que es La más bien de Constitución todo. sí, pero la teoría La constitucional es teoría, una teoría sí, que los economistas... pero hay algo que no. Hay un solo economista que ha hecho un estudio así como sistemático del tema de las constituciones, que es Stefan Voigt, que es de la Universidad de Hamburgo. Y después hay otros que de repente han escrito un paper por acá, otro por este otro lado, pero el único que en realidad se ha metido es Stefan Voigt, y yo debo ser el segundo, me imagino, después de... Sí, pero fíjate que no puedo dejar de hacerte esta pregunta, pero desde el punto de vista de la arquitectura del contrato social, en términos de la arquitectura del poder,
efectivamente puede ser un tema más del derecho, más de la ciencia política. Pero desde el punto de vista de la economía, no puedo dejar de preguntarte cómo ve un economista los problemas que tiene la Constitución de 1980 y cómo se pueden mejorar esos problemas. O sea, preguntártelo como economista me parece mucho más interesante que preguntárselo a un abogado, porque los abogados solemos hablar en un lenguaje que es bastante abstracto, en el sentido de la subsidiariedad del Estado, pero eso, ¿en qué se traduce en materia económica? ¿Cómo eso lo vive un economista y cómo lo piensa un economista? Mira, la última parte del libro está un poquitito dedicado a plantear el problema constitucional como en 2 o 3 dimensiones, que creo que responden a tu pregunta. O sea, ¿qué es lo que quiere uno como economista? Lo que quiere uno como economista es que haya condiciones para que pueda haber una creación, ¿no es cierto?, de riqueza que sea estable, que sea persistente, que esté bien distribuida, ¿no? Y entonces me hago la pregunta de qué características tiene que tener una constitución para que eso pase. Y ahí entonces te empezás a dar cuenta que la constitución actual o más bien, el modelo el modelo de desarrollo chileno anclado en esa constitución estaba pegado como con escupo, como se dice, ¿no? En el sentido que dependía mucho de que se mantuviera o los quórums de 4/7 o los quórums supermayoritarios o el binominal o el Tribunal Constitucional. Pero esas 3 cuestiones, si es que por alguna razón salían de la ecuación, rompían, digamos. en la práctica como que se derribaba todo y aparecía una incertidumbre bastante grande. Entonces, ahí es donde uno dice, esto estaba mal desde hace rato. Y lo que se cayó fue el binominal, que con un sistema presidencial como el que tenemos acá, hace incompatible la gobernabilidad, ¿no es cierto? Se pierde la gobernabilidad. Y la gobernabilidad es crucial para la economía. O sea, la economía se basa, ¿no es cierto?, en la capacidad, ¿no es cierto?, de los inversionistas en particular, pero también de los consumidores, de mirar a largo plazo, de poder hacer estimaciones de riesgo. Y hoy día es imposible hacer una estimación de riesgo en Chile. Por eso Sí, para las está... personas normales, por cierto, ¿Cómo? y para cualquier persona, en definitiva. Y para cualquier persona, claro, sí, claro, claro. Entonces yo diría que yo interpreto mucho desde el problema de cómo hacemos un régimen que tenga gobernabilidad, pero la gobernabilidad no es solo un problema de que se haga lo que el presidente o la presidenta quiera, porque es una mirada como reducida del Eso no es problema, claro. porque tienen que ser condiciones para que eso sea estable. Entonces, y por eso el libro se llama La estabilidad del contrato social, porque me interesa entender cuáles son las condiciones para que esas decisiones puedan ser respetadas en el futuro. Y hay un tema entonces con la legitimidad de todo el proceso de toma de decisiones. Hoy día, por ejemplo, tuve una conversación bien interesante con un grupo de gente que trabaja en temas de medio ambiente, y entonces hablábamos del tema del agua, por ejemplo. Acá hay una discusión sobre el agua que la encuentro un poquito superficial, porque la gente dice, no, es que el agua sea un bien nacional de uso Al público. uso público. Claro, ya, está bien, yo no tengo problema, parece bien, creo que es absolutamente necesario, pero lo que tenemos que tener claro es que si la discusión se para ahí, vamos a agravar los problemas, no los vamos a solucionar, ¿no? Exacto. Hay una campaña de Greenpeace que se llama Suelta tu agua, ¿no? Sí, claro. Y Suelta tu agua, claro, tiene esa buena intención, pero en la práctica, si es que no hay un marco institucional que gestione el agua de buena forma, vamos a estar agravando el problema. Entonces yo me he metido a los problemas institucionales de la Constitución desde la lógica del análisis económico de los problemas. Lo mismo para el Banco Central, lo mismo para el derecho de propiedad, lo mismo para los derechos sociales. Entonces lo interpreto todo desde por ejemplo, hay 2 capítulos sobre derechos sociales que yo creo que van a ser novedosos, porque no se trata de decir cuáles son los derechos sociales, ¿ah? Y por qué la educación es un derecho social, sino que más bien trata de decir cuál es la forma de provisión del derecho social que permite que el goce sea equivalente si lo hace el Estado o un privado. Un Y hay privado. países que Claro. lo han logrado hacer, entonces es un enfoque distinto. Claro, por ejemplo, si uno mira la Constitución española, tiene una cosa bien curiosa, que es este efecto en el fondo de que la provisión, la provisión no es el problema, ¿ah? Que es algo que pareciera que en Chile es el problema, ¿no? O sea, que la Constitución
se fija mucho en la provisión del bien, más que en la calidad o en otro el goce, elemento, como dice. o en el goce, Claro. lo que tú señalaste muy bien. Y ahí claramente hay países que eso lo han resuelto de una manera mucho más pragmática. Yo creo que la Constitución chilena lo que tiene finalmente es un problema de sobreexceso de ideología, y eso también, como Pero está escrita de una manera... hicimos un ejercicio bien choro, porque está esta idea de que las instituciones tienen lo que los ingleses se llaman path dependence, como dependencia histórica. Uh-huh, uh-huh. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene esa dependencia histórica? O más bien, ¿dónde se manifiesta? Y exactamente la ideología con la cual está construida la Constitución del 80, y yo que espero que lo logremos resolver en este caso, o sea, que sea una Constitución más pragmática la nueva que la antigua, tiene que ver con el drama chileno de los años 60 y 70. Yo creo que viene de ahí. Es importante tenerlo claro para poder entenderlo. Es como cuando tú vas al psicólogo y el psicólogo te obliga a enfrentar un problema, un trauma. Yo creo que Chile tiene pero que también, pero perdona que te interrumpa, yo creo que también es un trauma en nuestra historia constitucional completa, porque nuestra historia constitucional es producto de traumas. No es producto de una conversación de debate. Nunca acordamos una constitución. Nunca hemos acordado, siempre finalmente claro, es la imposición de triunfadores sobre vencedores, sobre vencidos, digamos. Pero fíjate que eso pasa mucho. O sea, hay un autor cuyo nombre en este minuto se me va, pero que dice una frase muy interesante a propósito de la Constitución norteamericana. Tú sabes que la Constitución norteamericana, el artículo 4, hasta el día de hoy, en estricto rigor, permite la esclavitud. Sí, claro. Entonces, este gallo lo dice acá, esto fue un acuerdo simplemente para que los países del sur aceptaran firmar la unión, porque si no, no iban a firmar la unión. Entonces, siempre hay un trauma, siempre hay la Constitución alemana básicamente la impusieron los gringos después de la Segunda Guerra Mundial. Y si uno la lee, el trauma está presente siempre, se repite. Presente. Entonces, ¿sí? el hecho de que haya trauma, a mí no me dice nada, porque yo creo que casi siempre es así. Son muy pocas las constituciones que se están haciendo, como se va a hacer ahora la chilena, que también va a tener un pequeño trauma, porque el estallido social van a decir que salió de la... Claro. Algunos van a decir que salió del medio de la violencia, pero te voy a decir que el tema no es el trauma, sino cómo lo sobrellevan los países y pueden resolver y o cómo lo canalizan. Claro. Como cuando uno va al psiquiatra, digamos. Exactamente. Entonces, yo creo que el proceso constituyente es una gran sentada en el diván. En el diván. Sí, del país. Absolutamente. Bueno, ahí tiene un muy buen título para cuando termines tu periodo de total. convencional, en el diván constitucional. Además, conversábamos con Pato Fernández, me decía una cosa fantástica la otra vez que conversábamos, me decía, lo que más me gustaría es ser constituyente, me dice, es poder sentarme en esa mesa y hacer los perfiles psicológicos de ese zoológico que va a haber sentado ahí. Eso yo creo que puede ser lo más entretenido de esto. Entonces yo le decía, Pato va a ser el cronista, ahí seguro. El cronista, lógico. Tiene que haber un cronista en todo esto. Claro. Oye, Guillermo, pero mira, Guillermo, yo te voy a hacer un solo comentario, y tiene que ver con algo que tú dijiste recién, que es que nuestra constitución es una constitución que es demasiado anquilosada y demasiado, digamos, pétrea en muchas cosas, muy cerrada. Te voy a decir que, por ejemplo, en el tema de la lectura, eso se ve de una forma muy evidente, porque la lectura hoy día se ve como un derecho de la población, pero que está circunscrita a la educación formal. Y nadie ha diseñado políticas públicas porque no se siente que sea el deber instaurado en ninguna parte, ni en la Constitución, ni en ninguna, digamos, ley superior, que diga que debe ser una preocupación permanente del Estado garantizar el acceso a la lectura, porque por varias cosas, entre otras, porque las personas, claro, pero no solamente eso, porque las personas van perdiendo capacidad en la medida que leen menos, y la lectura, además, no está circunscrita a los formatos tradicionales. Hoy día la lectura puede ser, por ejemplo, visual, puede ser auditiva. La lectura es un proceso que no está radicada exclusivamente en el formato libro. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que nuestra Constitución y nuestra mirada así súper atrasada, quizá del 80 o del 60, efectivamente no es capaz de ver esto como una dimensión social distinta en términos de derechos y en términos de capacidades que tiene que tener nuestra sociedad. Ahora, eso me hace reflexionar un poquito sobre
sobre una cosa, sobre algo que, digamos, hay mucha expectativa sobre la Constitución, yo creo que está bien porque es parte esencial del problema, Mm, pero también hay que saber llevar la discusión un poco a su justo término, porque no se trata de que la Constitución la vamos a escribir, ojalá, ¿no es cierto?, 155 personas durante un año. ¿Ah? Esa cuestión no puede marcar el futuro de Chile en forma no, sin demasiado duda. determinista, porque capaz que nos equivoquemos, capaz que... Entonces es importante que sea una constitución y en este sentido aquí reconozco esa como intuición liberal que decías tú al inicio, Mm, una constitución que deje mucho espacio para que la democracia vaya diciendo qué hago con la lectura, o que la democracia diga a qué velocidad sí, voy a ir dando derecho a la salud, sí. al acceso. Porque hay Pero mucha que se gente puede acá que hacer. está muy ansiosa tratando de que la Constitución diga muchas cosas De y que quisiera quede mi decir lo frase, suficiente. ¿Cómo? de que hay mucha gente que, como yo veo a veces mucho constituyente como de nicho, que quede mi frase, ¿ah? Claro, El derecho a, el claro, derecho a. Y claro. claro, yo más bien creo, como dices tú, que el que sea la democracia, que sea el debate público en el Congreso a través de las leyes, más bien las que la Constitución modela de alguna manera nomás, Exactamente, no es un elemento exactamente. central. Guillermo, no puedo dejar de preguntarte, como así, última pregunta, he estado leyendo estos días la teoría del mérito de, De Sandel. Michael Sandel. Eh, Él tiene una teoría muy interesante, yo les recomiendo en Entrepiso, tenemos un video de una conferencia con Yuval Noah Harari, el historiador israelí, un debate de los dos en la Feria de Guadalajara, muy entretenido. Eh, Sandel plantea que finalmente el problema, y te lo pregunto como un hombre de centro izquierda, eh, que nuestro problema desde la centro izquierda ha sido que después de Margaret Thatcher y Reagan y los consensos de Washington, nosotros de alguna manera dejamos de limar las asperezas del mercado y lo dejamos suelto. Como economista y pensando en eso, la centro izquierda dejó sueltos estos temas, se atrincheró en los temas de nicho, en los temas de las minorías, pero dejó suelto al mercado, provocando lo que dice Sandel, un sentido en el mérito, poniendo el sentido en el mérito y generando un sentido de humillación a aquellos que les fue mal. Para él no es solamente a los dejados de la globalización, sino a aquellos que producto del mérito empezaron a mirar a los otros de una manera por encima del hombro, ¿ah? Que hay un sentido moral detrás de lo que sucedió. Y que la centroizquierda dejó finalmente en el mérito su discurso y se dejó de preocupar por regular el mercado, que era su tarea histórica, digamos. Y que eso hizo que estos humillados finalmente terminaran adhiriendo a estos populismos, a estas ideas de autócratas, tipo Trump, tipo Orban, ¿qué opinas tú de nuestro rol en la centroizquierda y cuál es la salida, si uno pudiera pensar? Está difícil, ¿no? La pregunta, pero ¿cuál es la salida frente a esto? Yo no sé Mira, si Sandel finalmente le achunta realmente a la realidad más allá de la norteamericana, que es lo que le cuestiona Harari en la entrevista que le recomendé. Pero la pregunta es, nuestra centroizquierda, ¿cuál es nuestro problema? Bueno, lo primero que esa conferencia es bien entretenida, efectivamente vale la pena verla. Mm, Sandel es uno de los tipos que yo lo descubrí cuando estábamos escribiendo el otro modelo, el 2012. uh -huh. Yo no había leído su famoso libro Justicia, que es de un par de Justicia, años sí. antes. Yo lo descubrí cuando escribió este libro que tenía el título precioso el subtítulo precioso que se llama Los límites morales del mercado. ¿Ah? Que el verdadero título es lo que el dinero no puede No puede comprar. comprar. Sí. Que yo encuentro que era mucho mejor el subtítulo que Es el mejor título. el subtítulo que el título. Sí, lejos, Sí. mucho más elegante. Bueno, Sí. pero entonces Sandel es de los tipos que me dediqué a leerle todo y me leí Justicia, me leí ese libro, me leí La teoría del mérito, leí otro más por ahí. Yo creo que Sandel yo no sé si estoy tan de acuerdo con este libro. Fíjate, yo me lo compré cuando recién salió en La teoría del mérito Me pasó lo mismo. y no me termina de, o sea, yo creo que tiene razón en alguna dimensión, pero creo que también hay que dar cuenta, y esto, tal como a lo mejor Sandel habla bien del caso chileno, yo quiero acá defender un poco
a la centroizquierda chilena. Yo creo que la transición a la democracia en Chile ocurrió cuando estaban, o sea, es coetánea con 4 cosas muy importantes que estaban pasando. Lo primero es que el muro de Berlín estaba cayéndose. Digamos, primero, en orden, la Unión Soviética estaba desapareciendo, ¿no es cierto? El muro de Berlín estaba, perdón, es al revés, el muro de Berlín primero, la Unión Soviética después. La Unión Soviética. El consenso de Washington, cuando uno mira el documento original, dice, estos gallos estaban mirando lo que se hizo en Chile y lo describieron, porque es punto por punto lo que se había estado haciendo en Chile. Dicho sea de paso, este fin de semana murió John Williamson, que es el autor de ese documento. El autor, sí, del consenso. Murió este fin de semana. Un poquito después, y a raíz del consenso de Washington, viene la adhesión tanto de Clinton primero y de Blair después, de la tercera vía en la práctica de esa mirada. Y después lo otro en el caso chileno que fue bien importante porque había influenciado mucho la mirada de Cieplan sobre la economía, es que los procesos heterodoxos latinoamericanos fueron todo un fracaso total, ¿no? O sea, lo que hizo Alfonsín, que era un gran presidente en el plano de los derechos humanos, de la democracia, pero en economía fue un desastre, ¿no? Y terminó con una hiperinflación, tuvo que abandonar el gobierno 6 meses antes. En Brasil con el plan Cruzado pasó lo mismo. En Perú con el plan Sol, creo que se llamaba, pasó igual. Entonces, cuando asume Elwin, y un poco antes con los cambios constitucionales del año 88-89, el contexto era donde no había mucha alternativa salvo repetir un poco esta dosis que se estaba siguiendo acá, y ahí uno sigue con una dinámica de cambio en alguna dimensión importante en materia política, en materia, por ejemplo, bueno, hay que recordar que la Constitución del 80, yo les pido a los auditores más jóvenes que se lean lo que eran los artículos transitorios, sí, y los cambios que se introdujeron en el año 80. O sea, pareciera y que tenían hasta nombre y apellido. Tenían una disposición transitoria con nombre y apellido del señor general. Claro. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito justos con la historia. Yo en este sentido soy súper... adhiero, yo creo que si yo hubiera estado en los pantalones de Elwin, de Benninger, no sé, de Ominami, yo creo que probablemente habría hecho casi todo igual. No sé si en ese sentido tengo como adhesión. Lo que pasa es que eso ya dio lo que tenía que dar y hay que pasar a una cosa nueva nomás. Y esto es lo que mucha gente partidaria de la Concertación como que no entiende, que estas cosas tienen límites, ¿no? Y esos son límites que hay que saber identificar para poder moverse a tiempo, y no nos movimos a tiempo acá, y eso es verdad. No, sin duda, yo creo que dejamos de estar. Yo comparto contigo, con Waldo también lo hemos conversado muchas veces. Nosotros somos férreos defensores de eso. Yo creo que hasta mi generación, los que tenemos 40, apreciamos lo mucho que se avanzó y lo muy transformador que fue. O sea, lo miramos con la distancia del tiempo y de la historia, ¿no? Era distinto, y yo lo planteábamos ayer a propósito del editorial de Entrepiso, pucha, que era difícil aprobar una ley de divorcio el año 2004 y lo mucho que hubo que conceder. 2004, estamos hablando del último país del mundo, con Malta, que tenía que aprobar el divorcio. O sea, una cosa que... Oye, la igualdad de los hijos ante la ley. La igualdad de los hijos el año 98. ¿Para qué decir? Entonces, uno en eso es muy autocomplaciente, no sé si autocomplaciente, pero sí muy... Uno siente mucho orgullo de eso. Uno siente mucho orgullo y obviamente a muchos nos choca esta crítica tan brutal, pero también hay que asumir en alguna parte que a lo mejor dejamos de hacer. Tú lo dijiste muy bien en un término como medio económico, es decir, dio lo que tenía que dar, y hasta ahí llegó nomás, y que después hoy día el cambio entonces es necesario nomás. La pregunta es, ¿hacia dónde? Ya, pues hacia dónde tenemos que descubrirlo. Esa es la tarea de todos. Esa es la tarea de todos y la de que Guillermo y mucha gente más está asumiendo desde esta candidatura. Voy a recordarles que él es candidato por el Distrito 12 a Constituyente. Eso es Puente Alto, La Florida, Pirqui y La Pintana. Es un tremendo distrito. San José de Maipo. San José de Maipo. Y entonces, pucha, ahí yo le saco el sombrero porque me imagino que es un trabajo brutal,
el que está haciendo. Les debo confesar que estoy tan entretenido. Me ha gustado tanto mi distrito, ya hablo de mi distrito. Muy bien, pues, muy bien. Está muy bien, Guillermo, y ojalá, de verdad, a mí me ha tocado, por motivo de la invitación a un programa de televisión como panelista, estar con muchos candidatos constituyentes, y ayer sacaba la cuenta que han sido más de 50 programas, y a esta altura debo haberme reunido con unos 100 candidatos constituyentes, lo que te demuestra además también, yo siempre lo digo, cuando se aterrizan los temas, uno no da mucho más cordura y ganas de conversar que los medios típicos El que eslogan, tanto pues. se ponen, que los gritos, Claro. y de gente de los más amplios sectores, desde la derecha hasta la izquierda, uno escucha, yo le diría que el 85% de los invitados están dentro de un tono de persuadir y dejarse persuadir. Y yo creo que eso es algo muy positivo. Guillermo, quiero decirte muchísimas gracias, desearte muchísima suerte. Se nos ha pasado rápido esta hora y algo que hemos conversado. Un muy entretenido invitado, Guillermo, y agradecerte este camino que estás tomando. Ojalá te vaya muy bien, ojalá te tengamos en la constituyente, porque yo creo sinceramente que gente con experiencia, también gente con capacidad de diálogo y con capacidad de persuadir y dejarse persuadir es muy necesaria en estos tiempos de turbulencia. Así que un abrazo gigante y muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ti, a Waldo, y a todos. Yo no sé, debe haber más gente involucrada que ustedes dos en nuestro piso, sí, pues, ¿no es cierto? Sí, pues no, habemos varios, pues, y el libro y bibliotecas que dirige Waldo con todo el tema de la promoción lectora también, así que por eso mismo quisimos entrevistarte y darte la bienvenida, y siempre se te da la bienvenida también, como te lo dije en su momento, para escribir en Entreviso cuando tú quieras y puedas, entre todas las actividades de campaña. Así que un abrazo gigante. Muchas gracias. Y que les vaya muy, muy bien. Yo creo que es un aporte entre piso importante. Muchas gracias, Guillermo. Antes de cerrar, voy a hacer una última recomendación de Edmundo Paz Soldán. Allá afuera hay monstruos. Es su última novela, la ha lanzado en 2 o 3 editoriales independientes. En Chile fue la primera. Los libros de la mujer rota, una tremenda editorial, yo se las recomiendo, tiene una colección bien interesante, y Edmundo Paz Soldán escribe de una forma maravillosa. Tremendo. Además tenemos una entrevista en Libro de Biblioteca, así que revísenlo, ahí está, hay una muy buena presentación de este libro. Muchas gracias, Guillermo. Buenísimo. Muchas gracias, Guillermo, que estés muy bien. Chao, chao. No. Estamos, perfecto. Estamos. Ahí. Oye, se pasaron, muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Pero muy bien, a ti, Guillermo, que te vaya súper bien. Estuvo muy entretenido, y... además. Sí. Bien variado, y mucho ánimo, fuerza. Ya, tengo que irme a un cabildo a San José de Maipo ahora, ya. Vaya nomás, un abrazo. Chao, que estén bien.